Buenas noches, mis hermanos. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios con la intención de tener una clase bíblica, como ya lo dijimos la vez pasada o la vez anterior. Hoy nos toca estudiar juntos lo que es el capítulo 3, versículo 5 de la primera carta de Juan. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, como siempre lo hacemos, y luego sí seguiremos desarrollando lo que es la clase de hoy. Bendito Dios, querido Padre, como siempre te pedimos, Señor, que tú estés en medio nuestro, que tú estés obrando, Señor, tanto en mí que tengo que tratar de explicar este versículo, Padre, como en aquellos que van a escuchar luego lo que se explica, Señor, lo que se está desarrollando. Te ruego, Padre, que sea todo guiado por tu Espíritu Santo, porque es la única manera de saber que estamos bajo tu voluntad. Anhelamos solamente eso, Padre, estar bajo tu voluntad, obedeciendo, Padre, lo que tú pides, lo que tú quieres, y hacer todo para la gloria de tu nombre. Que esto sea nuestro sentir, nuestro deseo, nuestra gana profunda, Padre, nuestro deseo profundo de agradarte siempre a ti, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu mandato, Señor, bajo obediencia a tu mandato, y que la gloria sea para ti siempre, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya anticipé, lo que vamos a hacer hoy es tratar de desarrollar lo que dice o lo que trata de decir el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 5 de su primera carta. Como la vez anterior, me tomé el atrevimiento de leer los primeros 5 versículos. Hoy también pido perdón y disculpas al que sigue como maestro después de mí, que tiene que desarrollar los versículos después del 5, ¿no? El 6, 7, 8. Pero vamos a tener que leer, para poder tener una claridad de lo que quiere decir este versículo, el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquellos que me quieren acompañar en la palabra de Dios, dice así: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una frase a destacar en este pasaje que acabamos de leer, en este versículo que acabamos de leer, es sin duda el versículo 8, ¿no? Que dice claramente: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Es frase fuerte, ¿no? Para aquellos que practican el pecado. Pero como ya dijimos, lo que nos toca hoy es desarrollar el versículo 5, y a eso nos abocaremos. Acá en el versículo 5 hay 3 partes claras que debemos separar, ¿no? En el versículo mismo se nota. Primero tenemos que saber, o podemos aclarar, qué significa que sabemos o que sabéis que Él apareció. Después aclarar qué significa para quitar nuestro pecado. Y por último, no hay pecado en Él. Bien, como estamos diciendo, ¿no? Jesús vino a esta tierra, o vino al mundo, con un objetivo claro. El objetivo claro es quitar el pecado del mundo. Más precisamente, quitar el pecado de nosotros, de aquellos que somos sus hijos, de lo que hoy vamos a creer o lo que íbamos a creer en Él, ¿no? Desde este punto de vista, es incongruente creer o pensar que una persona que está bajo la obra de Cristo, que participa de su vida, sabemos que aquel que cree en Cristo, la vida de Cristo viene a morar a Él. Bueno, cualquiera que esté participando de la vida de Cristo es incongruente, es impensable que pueda practicar el pecado. Una persona que dice que es cristiana verdadera, que tiene la vida de Cristo en él, no puede practicar el pecado. No solamente no puede practicar el pecado, sino que no puede continuar el pecado viviendo o morando en él. El decir esto o el creer esto es como decir que
la obra de Cristo no fue suficiente y que la obra de Cristo no santifica al creyente. El creyente, cuando cree en el Señor Jesucristo, es apartado para ser justificado por Cristo. Y si un creyente dice ser creyente y practica el pecado, está diciendo, echando por tierra, que nunca fue santificado y nunca fue apartado para justicia. En este versículo, en el versículo 5 del capítulo 3, Juan, el apóstol Juan, le recuerda a sus lectores que Jesús había venido, o que Jesús apareció, como dice específicamente el verso, ¿no? Aquí lo que está haciendo Juan es usar un verbo en el griego, panero, no se van a acordar de este verbo, pero bueno, es lo que está haciendo el apóstol Juan, que este verbo se usa habitualmente o a menudo para referirse a la primera venida de Cristo y también a la segunda venida de Cristo. Este verbo es usado varias veces en distintos versículos para referirse a la primera y la segunda venida de Cristo indistintamente. Juan lo que está haciendo aquí es recordarle a sus lectores que Jesucristo vino. Y no lo hace de una manera abstracta, ¿no? Recuerden ustedes, hermanos, que Juan le está escribiendo a los hermanos o a los cristianos del primer siglo. Estos hermanos y estos cristianos, e incluso Juan mismo, ustedes saben que Juan fue uno de los apóstoles, no le habían contado que Jesucristo vino en carne. No fue algo que descubrieron por personas que vivieron este momento y lo transmitieron de una manera a lo mejor fiel y leal, sino que lo vivieron en primera persona. Tanto Juan como los discípulos a los cuales Juan le está escribiendo, sabían que Cristo había venido en carne. Lo habían visto, lo habían palpado, habían estado con él. En el caso de Juan, al menos todo su ministerio, ¿no? Como fue el caso por ser uno de sus discípulos, ¿no? El caso de que tuvo todo el ministerio de Jesús con él hasta la crucifixión, incluso hasta la ascensión. Entonces no estaba contando algo de segunda mano Juan, sino algo realmente que él había vivido. Y los discípulos a los cuales Juan estaba escribiendo también lo sabían con certeza. Entonces queda como un hecho indiscutible de que Jesús había venido. Y no solamente había venido con la intención de estar con las personas. Jesús vino principalmente por dos motivos. Primero, para perdonar y cumplir el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. No solamente para eso, sino también para quitar, como dice la palabra que acabamos de leer, quitar el pecado de nosotros. Él vino no solamente para proporcionar nuestra salvación, ¿no? Para pagar el castigo que merecíamos y perdonarnos por cada pecado que cometimos, sino también que Él vino para quitar ese pecado. ¿Se entiende, no? Primero vino para dar una posible salvación o para hacer posible la salvación de aquellos que creemos en Él. Y luego para perdonar nuestros pecados y segundo para quitar nuestro pecado. Como resultado de esta obra de Cristo en la cruz, esta obra vicaria que le llamamos, los creyentes, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, hemos sido apartados del pecado para salvación y para santidad. Cristo, cuando hizo su obra en la cruz, esta obra vicaria, nos apartó, a aquellos que creemos en Él, de todo pecado para que seamos santos. Teniendo esto en cuenta, entonces la anarquía que una vez gobernó o caracterizó la vida de una persona, ya no se puede enseñorear más de esa persona, ya no puede existir más la anarquía pecaminosa en un creyente. En una persona que no es creyente existe y reina la anarquía pecaminosa. El pecado es lo que reina en su vida, pero en la vida de un creyente ya tiene que reinar Cristo y esa anarquía no puede ser posible. Vivir de una manera pecaminosa, entonces, hermano, es totalmente opuesto a la obra de Cristo, que Él vino precisamente para eso, para quebrar el pecado en la vida del creyente.
Para que quede claro, mis hermanos, cuando Cristo vino en carne, hizo su obra en la cruz, no vino para hacer que el pecado sea quitado de nosotros de una manera abstracta o de una manera idealista, como decíamos el jueves pasado. Esta idea de que Cristo vino para destruir el pecado en la vida del creyente no es algo como una esperanza futura, sino que es una realidad presente que cada creyente debe vivir. Lo que está diciendo Juan acá en el versículo 5 no es que los cristianos van a ser librados del pecado en una manera futura y que mientras tanto pueden vivir de una manera tan pecaminosa como lo hacían antes de ser creyentes. Juan está acá hablando de algo concreto y algo real que es precisamente para el presente, ¿no? En la salvación, cuando somos salvos, el creyente experimenta verdadera separación y limpieza del pecado. Y esto se ve reflejado en que cada día debemos ir creciendo y alcanzando más y más la estatura de Cristo. En la salvación, el creyente experimenta verdadera separación y limpieza del pecado, y esto se ve reflejado en que cada día tenemos que parecernos más a nuestro Señor, parecernos más a Jesucristo. Entonces debemos concluir que esto no es algo para el pasado, sino que es para el pasado, para el presente y para el futuro del cristiano. El cristiano tiene que estar apartado del pecado, tanto en el pasado, en el presente y también en el futuro. Uno de los pasajes que resume bien esta idea es el pasaje de Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, que me gustaría que también podamos leer. Aquellos que quieran buscar en sus Biblias, Tito 2, del 11 al 14, lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardándonos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí en este pasaje vemos cómo todo lo que acabamos de decir se resume en el pasaje propiamente dicho, ¿no? Todo lo que acabamos de decir de que Jesucristo vino para darnos perdón, para limpiarnos del pecado, pero también para apartarnos del pecado y no permitir que sigamos pecando, se ve claramente reflejado en este versículo. Bien, el versículo 5, como bien dijimos, lo desglosamos en tres partes. Primero, sabemos que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Jesús vino, segunda parte del versículo, para quitar el pecado, ¿no? Y Juan concluye este versículo, capítulo 5, que estamos leyendo, no hay pecado en él. Bueno, ustedes son hermanos, la mayoría, de algún tiempo ya de cristianos, y esto no es ninguna novedad, ¿no? Sabemos que Jesucristo es el único que no tiene pecado, es el único que es sin mancha, ¿no? Él es tanto Dios como hombre, y en su característica de hombre es el único hombre que ha podido cumplir los mandamientos del Señor. El único que nunca ha pecado y él nunca se ha manchado con el pecado, ¿no? Siempre digo lo mismo, valga la redundancia, redundo siempre, ¿no? Pero esto, que es una verdad a todas luces y que todos conocemos, tiene una importante ramificación o una vital importancia en lo que estamos hablando. Jesucristo es el único sin pecado, no hay pecado en él. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, en lo que el mismo apóstol Juan nos dice versículos antes. En el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo ya viene diciendo que sabemos que Él es justo. Y sabemos también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 29.
ahí vemos que todo aquel que está en Cristo debe hacer necesariamente justicia, y si no hacemos justicia, se puede desprender del pasaje que no somos nacidos de Él. Y en el versículo 6, que es el siguiente al cual estamos estudiando, el apóstol Juan, dice claramente que nadie, o reitera que nadie que está relacionado con Jesucristo para salvación puede seguir viviendo en pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, dice el apóstol Juan, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto que estamos afirmando también fue enseñado años antes por el apóstol Pablo, más precisamente en la carta a los Romanos. Me gustaría que también lo leamos. No me gusta leer muchos pasajes, porque a veces tiende a confundir cuando uno lee muchos pasajes, pero para que esta idea que estamos transmitiendo quede clara, es necesario. Vamos a leer Romanos 6, aquellos que me quieren acompañar con la lectura, Romanos 6, capítulo 4, del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Perdón por trabarme, mis hermanos, a veces me suele pasar. Bien, acá como vimos, el apóstol Pablo ya estaba enseñando esto, ¿no? Es lo que venimos diciendo. Una persona que está en Cristo, que participa de la justicia de Cristo, que participa de su falta de pecado, no hay pecado en él, no puede practicar el pecado. No puede haber una vida de pecado en él. En el creyente que dice que vive bajo la sombra o bajo el estado de nueva salvación, de limpieza del pecado, el obrar del Espíritu Santo en su vida, no puede estar practicando el pecado. Esto es lo que está queriendo decir tanto el apóstol Juan, y unos años antes de lo que el apóstol Juan escribía, también lo había escrito el apóstol Pablo. Pablo, en la misma carta a los Romanos, afirma esta enseñanza y esta forma de explicar, ¿no? Esa enseñanza clara. En el mismo capítulo 6, versículos 17 y 18, dice así. Aquellos que tienen ya la Biblia abierta lo van a encontrar fácilmente, ¿no? Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y liberados del pecado. Veniste a ser siervo de la justicia. Bien, mis hermanos, tanto los pasajes de Romanos como el versículo 5 y los siguientes versículos que van a seguir estudiando con otro maestro la semana que viene, están haciendo un especial énfasis en que un cristiano, aquel cristiano que posee el Espíritu Santo, que tiene un corazón nuevo, que tiene así como su vida santificada de parte de Jesucristo, que tiene el perdón total de sus pecados por la obra de Cristo en la cruz y que tiene una vida transformada, un cristiano con todas estas características no puede practicar el pecado. Ese es el énfasis, hermanos. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Y aquellos que me conocen sabrán de qué estoy hablando. Pero es imposible, aquellos que dicen ser cristianos y que tienen el Espíritu Santo, porque sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, que es el sello de la vida de un creyente, el Espíritu Santo viviendo en él, que dice que el Espíritu Santo está en él, pueda tener una vida pecaminosa durante un tiempo prolongado. Esto no está diciendo que el creyente no puede pecar. Claro que puede pecar, todos somos pecadores. Lo que está diciendo aquí es que un cristiano verdadero, con el Espíritu Santo viviendo en él,
practique el pecado durante tiempo prolongado. Decir, por ejemplo, hace 20, 25 años que soy creyente y no puedo dejar de jugar, por ejemplo, no quiero tocar ningún tipo de sentimientos aquí, pero es solamente un ejemplo. No puedo dejar jugar a la quinela. Yo sé que tengo que dejar de jugar a la quinela, pero no puedo dejar de hacerlo. Una persona que tiene esta actitud, hay solamente dos opciones. O el Espíritu Santo que mora en esta persona está muy apagado, muy disminuido, a tal punto que ya no tiene ningún tipo de poder de convencimiento de pecado y de obrar para obediencia al Señor, o simplemente el Espíritu Santo no está. Simplemente el Espíritu Santo no está. Porque el poder del Espíritu Santo, si no me están diciendo que el Espíritu Santo que tiene es un Espíritu Santo débil, un Espíritu Santo pobre, y no se condice con el Dios Todopoderoso que tenemos. Teniendo esto en mente, mis hermanos, vemos un poquito más adelante lo que el apóstol Juan, sigue enseñando, En el versículo 6 dice, todo aquel que peca, y nótese una vez más el verbo en tiempo presente, y esto denota algo constante y continuo, todo aquel que peca de manera constante y continua, aquel que practica el pecado, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién no ha visto ni ha conocido? A Jesucristo, que es el que no tiene pecado, en el cual no hay pecado en él. Todo aquel que peca de manera constante y continua, claramente el apóstol Pablo dice en el versículo 6, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, sencillamente, mis hermanos, no ha visto ni ha conocido a Jesús, y si no ha visto ni ha conocido a Jesús, no es cristiano. Lo que decíamos la semana pasada, ¿no? No importa que una persona diga que es cristiana y que saque a lo mejor, entiéndase bien, ¿no? El currículum cristiano, ¿no? 20 años de cristiano, siempre serví en la escuela bíblica, siempre fui maestro de tal o cual clase, soy ministro, soy diácono, incluso pastor. Todo aquel que peca, hermano, aquel que peca de manera continua, la Biblia es clara, y dice que no le ha visto ni le ha conocido. Y si nunca vio ni conoció a Jesucristo, no importa todo lo que vos me puedas decir, la Biblia dice que no eres cristiano. Claramente el apóstol Pablo sigue enseñando en el versículo 7, diciendo que nadie los engañe con respecto a este tema. Que nadie los engañe. Aquel que realmente ha sido justificado también tiene que ser santificado. No lo dice el versículo, pero es la idea, ¿no? Si una vez que fui justificado por Dios, también tengo que ser santificado. Y esta santificación me tiene que llevar por obra del Espíritu Santo, no por obra humana, por obra propia, sino por obra del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, a santificarme, a tratar de ser cada día más santo y a parecerme cada día más a Jesucristo. Mis hermanos, necesariamente aquel que es justo debe practicar justicia. Esto lo dice el versículo 7 también, ¿no? Es imposible que una persona diga que es justo delante de Dios, que ha sido justificado por Cristo y no practique la justicia. Necesariamente, todo aquel que diga que es justo debe necesariamente también participar de las obras de justicia. Todo aquel que considere ser justo tiene que tener frutos y obras de justicia que avalen su justicia, que avalen que Él es justo, que fue justificado, ¿no? No quiero confundir tampoco con esto. Una vez más, solamente aquel que practica justicia puede considerarse que Él es justo, o puede tener una esperanza de ser justo, como Jesucristo es justo. Esto lo dice el versículo 7 con claridad. Llegamos así, hermanos, al versículo 8, que para mí es el versículo más fuerte de lo que acabamos de leer, y con la frase que acabamos de decir, ¿no? Que dije al principio, ¿no? Dice el versículo 8, la parte A del versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y como a mí me correspondía solamente el versículo 5 y este versículo 8 muy posiblemente le toque a alguien en las semanas siguientes,
no quiero aventurarme demasiado. Así que voy a dejar esta frase solamente, ¿no? Aquel que practica el pecado es del diablo, hermano, para que podamos pensar y reflexionar sobre esta frase en sí, ¿no? Y volver a tratar de autoanalizarnos, a tratar de mirar un poco hacia nuestra propia vida, hacia nosotros, hacia adentro, y poder empezar a descubrir, hermanos, si es que realmente vivimos aquellos que decimos creer, o aquellos que decimos que es la realidad de nuestra vida. Si decimos que somos justos por Cristo, ¿vivimos realmente una vida de justicia? Si decimos que la palabra de Dios nos dice que aquel que es nacido de Cristo no puede practicar el pecado, ¿realmente no practicamos el pecado? Esta pregunta la dejé también el jueves pasado, ¿no? Para que podamos analizarla, pero es de lo que viene hablando toda la carta, o todo el capítulo 3 al menos, de la primera carta de Juan, ¿no? Juan viene hablando de esto, y es en lo que realmente debemos pensar. Con una cuestión más, ¿no? Un pensamiento más. De esto depende nuestra vida espiritual. ¿Yo soy cristiano o no soy cristiano? Si practico el pecado, la Biblia me dice claramente que posiblemente, o con todas las letras, no soy cristiano. Y si estoy practicando el pecado, mis hermanos, aunque sea miembro de una iglesia, aunque esté participando abiertamente del liderazgo, aunque tenga una participación en el servicio, a lo mejor un servicio importante en la iglesia, no importa, eso realmente no tiene ningún sentido ni valor si yo no soy un verdadero cristiano. Bien, mis hermanos, me gustaría que si a alguno no le quedó claro algo, o algo que dije le pareció que estaba mal, primero vuelvo a aclarar, no es de mi autoría, todo lo que digo aquí es algo que el pastor mismo nos alcanza, los que estamos trabajando o participando de las clases de escuela bíblica, pero todo aquel que diga, bueno, esto que dijo Cristian no me gustó, me pareció mal, tiene la libertad, hermano, de preguntarme, o de venir y charlar conmigo, o mandarme un mensaje privado ahora que no nos podemos juntar, y no hay ningún tipo de problema. Realmente el deseo es que juntos podamos crecer, que juntos podamos tener una actitud de bendecirnos unos a otros, y si hay algo que realmente a ustedes les parece que estuvo mal, estoy abierto a cualquier pregunta de ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios también obre en cada uno de nuestros corazones, para que, si es posible, y dentro de su voluntad, todos y cada uno de los que somos miembros de la Iglesia Oeste, podamos ser verdaderos hijos, verdaderos cristianos. A Él sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.